Hoy hablaremos de uno de los sucesos que marcaron la galaxia de Warhammer 40.000. Hoy hablaremos de uno de esos eventos, de esos momentos que son cruciales. Uno de esos puntos que clavan un clavo en la existencia. Sin embargo, comencemos por lo primero, lo sencillo y lo más importante. Hoy hablaremos del Concilio de Nicea, también conocido como el Juicio de Magnus el Rojo. Así que siéntate, relájate, que hoy hablaremos del Concilio de Nicea, especial sin suscriptores. El Concilio de Nicea fue pensado y creado con el único fin y propósito de determinar la posición de los poderes psíquicos dentro del imperio de la humanidad. Tres primarcas decían que los poderes psíquicos debían mantenerse porque eran una buena arma y herramienta en el combate y también muy versátiles. Entre estos estaban Magnus el Rojo, Hagatai Khan y Sanguinius, pero otros dos primarcas se oponían a esto, que eran Mortarion, el Pierre de Kills, y Leman Ras, el Rey Lobo de Fenris. Bueno, durante el concilio podríamos decir que Mortarion alegó que los poderes psíquicos eran demasiado peligrosos, ya que estos le daban un gran poder a sujetos demasiado débiles. Y de hecho, Mortarion da constate de esto, pues él con la Guardia de la Muerte luchó en contra de un planeta que le tardó 6 meses en conquistar cuando pudieron haber sido fácilmente varias semanas al ser únicamente un pueblo de salvajes. Pero estos salvajes poseían hechiceros tan poderosos que le hicieron muy difícil la conquista del planeta. Ofrecieron una gran resistencia a pesar de que no tenían un armamento digno o capaz de rivalizar contra la Guardia de la Muerte y él. Es interesante considerar esto, pues Mortarion nos da a entender que fácilmente un psíquico, ya sea un humano normal o un Astartes, tiene el poder suficiente como para rivalizar contra ejércitos. Y como él lo dijo, hay planetas que han sido destruidos completamente solo por el poder desatado de un psíquico, lo cual también es cierto. También podríamos alegar que la preocupación de Mortarion no solamente puede ser por el imperio a futuro, sino porque básicamente esto podría inspirar a que aquellos que son esclavos que tengan poderes psíquicos se puedan rebelar y causar una revuelta. En sí, Mortarion se preocupaba más que otra cosa por el orden político y tenía miedo de que este cambiara en cuanto los esclavos se enteraran de sus poderes y despertar psíquico. Sin embargo, Magnus apoyaba a los poderes psíquicos en el sentido de que él decía que eran la llave para el conocimiento, que eran la llave para la búsqueda y el descubrimiento, y más importante, que eran lo que marcaría la historia. Que probablemente las futuras generaciones mirarían atrás y cuando vieran el concilio se darían cuenta de que hubiese sido un grave error condenar a los poderes psíquicos. Qué tristeza que Magnus no pudo ver más allá del futuro arrogante que él buscaba, pues si bien en su discurso Magnus alegaba y decía que antes decían que la Tierra era plana y se demostró que era esférica, que creían que Terra era el centro del universo. Y miren, ya sabemos nuestro lugar en el propio universo, decía Magnus. ¿Qué sucede con el discurso de Magnus? Que si bien da ejemplos, luego cuenta una parábola filosófica. Hombres en una cueva observando el fuego en lo más profundo de la misma, en una montaña, y de esa manera eran felices. ¿Qué pasa? Esta parábola existe en la vida real, y de hecho es una parábola filosófica que se le cuenta a estudiantes en las clases de filosofía, pero con ciertos cambios en el universo de Warhammer, pues podría decirse que los hombres que estaban en la cueva en realidad estaban encadenados en la versión original, por eso no podían salir. Pero, ¿qué sucede? Que cuando Magnus cuenta la historia, dice que hubo una tormenta, una lluvia que de alguna manera le llamó la atención a uno de los hombres. Se alejó del fuego pese a que sus amigos lo llamaban de regreso. Al alejarse, vio el mundo tan maravilloso, la tormenta, vio los cielos, el amarillo sol, las plantas, todo lo vio y todo lo maravilló. Y cuando regresó para contarle a sus amigos de lo que había visto, estos simplemente lo tacharon de loco y trataron de matarlo. De hecho, esto podría ser entendible, pues es el miedo a lo desconocido. El miedo a lo desconocido representado por los hombres que siguen en la cueva y la curiosidad a lo desconocido representado por el hombre que decidió salir. ¿Qué pasa desde ese punto en adelante? Magnus cambia totalmente la historia. La historia original, los hombres que vivían en la cueva mataron al que salió porque, como dije, es el miedo a lo desconocido. Y al tener miedo a lo desconocido, lo único que puedes hacer es eliminarlo. Lo desconocido deja de ser desconocido para pasar a ser conocido y así poder resistirlo. ¿Qué sucede? Magnus autoinserta en la historia. Cambia al protagonista por él básicamente, pues cuando los hombres vieron al que regresó lo alabaron por su descubrimiento, lo honraron y de esa manera pudieron descubrir cosas nuevas y maravillosas. En pocas palabras, Magnus se autoinsertó en la historia de manera que se colocó como el salvador de esos primitivos seres. Es interesante, esto nos da a entender que Magnus sí que era bastante arrogante y un poquito narcisista en ese pequeñísimo punto. Algo más que hay que recalcar fueron las visiones que Magnus tuvo.
tanto de la espada que portaría Angron como el demonio más grande de Khorne, junto con Horus ascendido a la demonicidad. Pero ¿por qué Magnus no le advirtió al emperador durante el concilio? Justo en ese momento que lo tenía tan cerca, pudo haberle dicho. ¿Pero qué pasó? Se resintió. Podríamos decir que el orgullo de Magnus no le permitió decirle a su padre, o más bien no le permitió advertirle, después de que éste prohibiera los poderes psíquicos unilateralmente en el imperio. Yo considero que si Magnus no hubiera tenido esa arrogancia y ese orgullo tan grande, le pudo haber advertido al emperador y haber evitado muchas muertes. Pero simplemente no lo hizo, y eso se debió a su tremenda arrogancia. Algo más que quiero recalcar es Oder Wirmake. Él pasó tiempo con los 1000 hijos, con Ahriman, aprendiendo todo sobre ellos, sus costumbres junto a ellos en los campos de batalla, todo con el único fin de demostrar que eran una aquelarre de brujos y hechiceros y que hacían puras herejías. Esto, por orden, me imagino que de Leman Russ, junto con Mortarion. Básicamente Leman y Mortarion como que organizaron todo correctamente para demostrar sus puntos y que prohibieran los poderes psíquicos, lo que al final consiguieron. Debo decir que el Rey Lobo de verdad pensó las cosas más que bien, pues la estrategia que tomaron fue la mejor y la más indicada para demostrar que los poderes psíquicos conllevaban un gran riesgo. Pero algo que quiero que en serio quede recalcado aquí es que tal vez, y solo tal vez, en parte fue culpa de Magnus que más rápido se tomara la decisión de prohibir los poderes psíquicos. Esto por el trato que él hizo con el dios del caos, Tzeentch, el dios del conocimiento básicamente. ¿Y qué sucede? Que quizás el emperador ya sabía de este trato, incluso si Magnus nunca se lo había dicho. Tal vez por eso le negó o básicamente prohibió los poderes psíquicos, porque es sospechoso que Magnus viajara a la disformidad con el único objetivo de curar a su legión, y la cura de la semilla genética se la dio fue, pues, Tzeentch. No creo que el emperador haya sido lo suficientemente lerdo como para no haberse dado cuenta, y quizás por eso fue más rápido para él prohibir los poderes psíquicos. Yo considero que todo el juicio de Nicea no fue otra cosa más que un punto catártico para hacer ver a Magnus que sus acciones estaban bastante influidas únicamente por idealismo y no tenían nada de realismo. Por culpa de esto fue, digo yo, que el emperador más rápido decidió prohibir los poderes psíquicos. Intentaría con esto hacer ver a Magnus de que eso no era lo único que importaba, pero Magnus no comprendió esto. Los poderes psíquicos siempre habían sido todo para él. Podríamos decir que de una u otra manera la mentalidad de Magnus estaba únicamente enfocada en que el poder psíquico era la llave y la clave para la salvación de la humanidad, incluso si su padre le decía que no. Una filosofía de vida que llegó a esa conclusión debido a todas las alabanzas que recibió por sus grandes dotes de poder psíquico. Durante el concilio, todas las partes discutieron, todas las partes dieron su punto. Pero yo considero que el emperador sí o sí, sin importar si las partes estaban más de acuerdo en que hubiera poderes psíquicos o no, los iba a prohibir, pues él mismo sabía que eran un gran peligro. Así que, en pocas palabras, podría decirse que el concilio más que otra cosa era para juzgar las acciones de Magnus, incluso si él no se daba cuenta, era algo indirecto que se estaba haciendo. Y de una u otra manera podríamos llegar a la simple conclusión de que fue todo organizado por Mortarion y Leman, no solo para prohibir los poderes psíquicos, sino como para hacer ver a Magnus que tenía que dejar sus arrogancias y también su increíblemente elocuencia a la hora de hablar de los poderes psíquicos. Y tal vez, si Magnus hubiera dado cuenta de esto, si Magnus hubiera dado cuenta de que todo fue para hacerlo reflexionar, tal vez no se hubiera unido al caos. Pero fue su arrogancia lo que lo hizo unirse al caos. Pues Tzeentch básicamente dijo que nada más hizo que él le diera su ojo y el resto lo hizo él solito para unirse al caos. ¡Ja! Ahora, para los que están interesados en el lore que yo estoy creando, aquí les dejo un pequeño fragmento de lo que dijo Solomon en esas 3 horas que Ahriman quedó desmayado por culpa de haber entrado en los pensamientos de Magnus el Rojo. Esto rápido y sin vacilación. Considero que los poderes psíquicos son una gran mejora para el imperio. He visto la tasa de victorias que se tenía antes de la implementación de los poderes psíquicos a comparación de la tasa de victorias que se obtuvo después de la implementación de los poderes psíquicos. Y debo decir que no hay punto de comparación. Después de los poderes psíquicos la tasa de victorias aumentó en gran cantidad y también hemos podido evitar grandes muertes y grandes masacres a mundos. También se nos ha facilitado bastante la predicción de eventos terribles que podrían causar la destrucción y muerte de miles de millones. Yo estoy del lado de la vida y de la protección de todos aquellos que existen en la galaxia, de todos aquellos que se consideran seres pensantes y sensibles, y considero que los poderes psíquicos son una llave para encontrar a toda la humanidad a través del cosmos, unificarla y mantenerla a salvo. Pero a su vez, como mis hermanos Leman Russ y Mortarion han mencionado,
Los poderes psíquicos son capaces de grandes masacres y destrucción, en las manos equivocadas y en el uso incorrecto. Es por eso que considero que mi hermano Magnus y los minicos son los mejores exponentes para instruir a aquellos que despiertan como psíquicos en el uso correcto de sus poderes en favor y en pro de la humanidad. Y también pido a mi hermano Lehman y a mi hermano Mortarion que no se cierren tanto ante la posibilidad de usar estas habilidades en ayudar a toda la galaxia. Sí entiendo sus puntos de vista y entiendo el por qué los repudian, pero también espero que entiendan por qué Magnus los defiende tanto y por qué yo considero que al menos todos en este concilio han venido, que es el hecho de entender lo desconocido, porque esos son los poderes psíquicos, una llave a entender lo desconocido. Y eso es todo lo que tengo que decir. Ahora, ¿qué opinan ustedes sobre el concilio de Nicea realmente? ¿Lo consideran un punto realmente importante para el imperio? ¿En verdad creen que si no se hubiera hecho el concilio, tal vez Magnus no se hubiera vuelto al caos? ¿Ustedes creen que si el emperador no hubiera prohibido unilateralmente los poderes psíquicos, Magnus le hubiera dicho en ese momento al emperador sobre sus visiones de Horus, todo diabolicote? En conclusión, en lo que yo considero, creo que realmente el concilio no solo tuvo una gran importancia, sino que marcó el antes y el después de Magnus el Rojo en su historia. También quiero recalcar y destacar que me pareció muy interesante ver este tipo de juicio. ¿Por qué? Porque no solo quedó evidenciado de que Magnus hizo cosas bastante malas en favor de hacer un bien, sino que, como lo dijo Mortarion, pareciera que el camino al cielo, o más bien al infierno, está hecho con buenas intenciones. Pero en fin. Y antes de irme, un saludo para Satán Pelirrojo, el suscriptor número 101. Bienvenido y gracias, felicidades. Felicidades, Shinji. Felicidades. 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 Felicidades, Shinji. Felicidades. Felicidades, Shinji. Felicidades. 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 Muchas gracias. Y bueno, así me despido. Sin nada más que decir, solo puedo recordarles... Conquisten la guerra hacia la tormenta.